Los centros escolares involucrados son el Inframen, el ITI, el Instituto de Acción Cívica Militar y entiendo que hay un cuarto más, y el Albert Camus. Pues entonces, si revisamos la historia, estos son centros escolares o institutos nacionales que siempre han estado en las áreas urbanas de la capital. Y en controversia. Y bueno, allí nace, en esta clase de centros escolares, nace lo que fue el movimiento estudiantil revolucionario salvadoreño, el MERS, que después van a ser parte de la base de combatientes de la guerrilla, ¿no? Yo he estudiado el caso del MERS precisamente por San Miguel, que en el Instituto Nacional y en Básica del Isidro Menéndez hacen una acción en los 80, 81, que se toma en el Instituto Nacional. La Guardia Nacional interviene y hay como 7 muchachos muertos, vea, en el ataque que se da entre ellos. Entonces hay una tradición en estos institutos nacionales de base social para luchas populares, las hay. Y esto tiene que ver, como por ejemplo, que el Instituto de Acción Cívica Militar, yo no sé si aún está todavía en las cercanías del mercado La Tiendona. Entonces, en ese sentido, ahí hay digamos, un componente social y popular bastante importante. Y si nos remontamos después de la guerra, es precisamente los enfrentamientos que se le conocen como riñas estudiantiles, donde estudiantes del Inframen se enfrentaban a pedradas con los estudiantes del Instituto Técnico Industrial, con el ITI. Y después, cuando ya esto se complica con las pandillas, el Inframen va a estar en un territorio de una pandilla y el ITI va a estar en territorio de otra pandilla, lo cual hace también que se mantenga esa rivalidad. Para la antropología, las pandillas son una contracultura y son una subcultura. ¿Vea? Así se estudia este fenómeno, porque ya cuando las pandillas pasan a crimen organizado, entonces ya es tema de crimen organizado. Pero el nombre de la pandilla, de la raza, es un nombre mexicano. O sea, la pandilla que controla las cárceles en los Estados Unidos es latina y es mexicana, y su nombre es la raza. Y la forma de identificarse en el caso de las pandillas mexicanas, que son como movimiento político los chicanos, pero ya como movimiento pandilleril es la raza, se refiere precisamente a la raza mexicana. Sí. Entonces llama la atención que la fiscalía diga que esta pandilla se llama la raza. Eso denotaría una influencia mexicana de entrada por el nombre. Habrá que ver si eso funciona así, ¿verdad? Si hay ese componente ideológico mexicano en la estructuración de esta pandilla. Llama la atención también que la fiscalía o la policía no hayan podido determinar quién vende la droga en el narcomenudeo que antes la tenían las pandillas. Eso no se ha terminado. Es que el narcomenudeo, las drogas se siguen vendiendo en El Salvador, a menos que ya también seamos país declarado de que ya no se vende drogas, ya no hay pandillas, ya no hay drogas. Entonces, ¿quién está vendiendo o quién está a cargo del narcomenudeo en El Salvador? ¿Cómo se vende hoy? Para mí, al igual que la raza, esta formación, sería pandilla en construcción, que ha descubierto la policía y la fiscalía, también sería interesante quiénes están a cargo de la venta de drogas. Creo que eso es un problema también quizás igual o más grave que el tema de la pandilla. El tema de evitar, si no quieren que creamos que esto es asustar con el petate del muerto, ¿va? Que es, uy, ahí viene el lobo y hay que detenerlos, porque como lo decía la oficina de tutela legal, María Julia Hernández, establecía un dato importante que creo yo que hay que traerlo a cuenta en este segmento.
Y es el hecho del patrón de detención que tiene la policía y la fiscalía. Desarrollemos. ¿No? Suele ser un patrón sin pruebas. O sea, acusan a unos muchachos en Chalatenango, los detienen, los meten presos y al final solo logran demostrar y condenar a 3. El resto tiene que salir libre. ¿Verdad? Entonces, hoy han capturado más de 40, 43. Entonces, todos son pandilleros. Porque hay un grupo que ya no estaba en el Instituto Nacional y los han ido a capturar a sus trabajos. Entonces, con eso les estás arruinando su fuente de ingresos y sus posibilidades en el futuro de volver a trabajar. En esos trabajos ya no les van a dar trabajo, pues, porque los han acusado de pandilleros. Entonces, ¿qué pasa cuando la fiscalía no logra demostrar, como en el caso de Chalatenango, que son pandilleros, pero ya se da por sentado que son pandilleros? Y tenés un grupo de generadores de contenido que empiezan a decir, sí, son pandilleros, ya son pandilleros. Entonces, pero ¿y si no lo son? Como el caso de Chalatenango. Entonces, es interesante ese elemento. ¿Cómo se restaura la integridad de estas personas que al final claro, que no eso es lo son? interesante, que es el elemento que ponía tutela legal María Julia Hernández sobre el patrón que hay de acusar gente, detenerla y después en un juicio no puedes demostrarle lo que estás diciendo. Ahora bien, la represión, que es las capturas que han hecho, es parte de la política de combate a la delincuencia. Está bien, si son pandilleros, si se logra demostrar. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, hoy que ya pasaron esas capturas, es ¿y por qué esto está pasando en esos 4 institutos nacionales? ¿Por qué específicamente? ¿Qué hay? Y ahí entra otro elemento del combate a la delincuencia, que es la prevención. Yo creo que Alejandro Guzmán, además de pararse en un set de televisión y aplaudir al gobierno, hoy tiene ahí en esos 4 centros escolares la oportunidad de ingresar y determinar por qué estos jóvenes, en vez de hacer un grupo musical, en vez de hacer un grupo de teatro, un grupo de danza, organizar una excursión, organizar un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol, ¿por qué en vez de ponerse a organizar eso deciden organizar una pandilla? Entonces tiene que plantearnos esa pregunta como sociedad, y esa oficina de integración que maneja Alejandro Guzmán tiene allí un trabajo. También lo tiene la oficina de Carlos Marroquín, que es la de reconstrucción de tejido social. Habría que preguntarse si nos vamos a los 90, que es ahí donde comienza el tema de las pandillas, con aquello que se llamaba violencia estudiantil, que eran muchachos tirándose piedras en el centro de San Salvador. Entonces, ¿qué está haciendo la oficina de reconstrucción de tejido social para evitar que los institutos nacionales, que es donde sabemos que comienza aquel fenómeno, que 30 años después va a ser complicado, qué está haciendo para reconstruir esas áreas? Entonces, y ahí hay una cosa, mira, es de fondo, porque yo estoy de acuerdo en eso que tú estás planteando, pero esto es meternos a distraer al país. con las detenciones. Oí lo que está de fondo. No, con las detenciones estoy de acuerdo. No, es decir, que es distracción. Pero a lo que Pero me quiero referir es, aquí? pero ¿y por qué se mete alguien a la pandilla? Pues, ¿por qué voy?